El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. EICNEX, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenas noches, señores televidentes del programa New Business Report. Hoy, con la compañía del licenciado Alejandro Pérez Saldaña, nuestro conductor oficial, Fernando Correa, por cuestiones personales no está tampoco esta semana, así que haremos el intento de poderlo reemplazar y poderlos ilustrar con los temas que se han venido dando toda esta semana con relación al caso New Business Report. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, Roniel. ¿Con qué empezamos la noche de hoy, Alejandro? Mira, yo quiero empezar con el tema de el autollamamiento a juicio de Odebrecht. Por supuesto, Ricardo Martinelli no iba a faltar ahí. Lo metieron de todas maneras en dos eventos que fueron donaciones políticas y que tratan de convertirlo en actividad delictiva sin ser actos delictivos. Este caso de Odebrecht tiene sus particularidades. Primero, en los delitos de blanqueo de capitales tú tienes que probar el origen ilícito de los vetos materiales, en este caso del dinero. Eso no ha sido probado. Además de eso, se le ha violado a Ricardo Martinelli el principio de especialidad, la inmunidad parlamentaria derivada de cuando fue diputado por el Parlamento Centroamericano y la prescripción de la acción penal. En el tema de la prescripción de la acción penal, este delito de blanqueo de capitales prescribe a los 12 años. Los hechos del 2009 sobre unas donaciones políticas que hizo Odebrecht a la campaña de Ricardo Martinelli, cuando solamente era candidato, no era funcionario público, esos hechos, si se dieron en el 2009, y tú haces el cálculo de los 12 años, prescribió en el año 2021. Sin embargo, Martinelli está ahí. Por otro lado, en el tema de las donaciones políticas del año 2014, Ricardo Martinelli no hay ni una constancia de que haya recibido y menos transferido fondos provenientes de las donaciones de Odebrecht. Sin embargo, aquí falta un montón de gente. Los bancos involucrados no aparecen como investigados. Los beneficiarios finales, como ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, en el caso de las donaciones del año 2009, que fueron Metcon, la prensa, Televisora Nacional, nunca fueron investigados y ellos fueron los que se quedaron con la plata. Así que tenemos este caso armado, con saliva, pero de todas maneras, como es Ricardo Martinelli, tiene un objetivo político de tratar de impedir, y no lo van a lograr, de que corra para presidente de la República. Bueno, eso no va a poder cristalizarse. Ese es un sueño de opio que tienen los 10 enemigos que tiene este país Ricardo Martinelli, y no lo van a poder cristalizar porque el 5 de junio del próximo año 2023, Ricardo Martinelli va a las primarias para ganarlas, porque estoy convencido que la va a ganar dentro de nuestro partido, Realizando Metas, y va a ser el candidato presidencial del partido Realizando Metas para las elecciones del 2024. Eso va a pasar el 5 de junio. Alejandro, para desmenuzarle un poco a la gente, el tema del fallo que acaba de emitir, se llama auto mixto, que emitió la jueza Valoisa Martínez, tenemos que explicar algunas situaciones, que es lo que la gente realmente quiere saber. Del equipo de Ricardo Martinelli participamos 3, 4, 5, 6 abogados. Dentro de los sobrecimientos es un archivo provisional que se le da a las personas que se determina que no tienen vinculación o que el delito no se le acreditó. Entonces, ya de hecho sabíamos desde antes de la audiencia que, bueno, le tocó asumir esa defensa a última hora, 2 días antes de los alegatos del señor Ricardo Martinelli,
hicimos el trabajo que teníamos que hacer porque aquí teníamos 4 tópicos que teníamos que soslayar y reforzar, que era la violación al Tratado de 1904 de extradición entre Panamá y los Estados Unidos, la violación del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, que es lo que Alejandro le habla a ustedes, de que él tenía un fuero parlamentario que por su condición de diputado solamente lo podía investigar la Corte, y muy por el contrario, Zuleika Moore, Damari Rodríguez, Tania Sterling, violando la especialidad y violando todo, mandaron a hacer investigaciones sobre esa persona, que era competencia única y exclusiva de la Corte Suprema de Justicia. Y los otros temas eran la prescripción, que Alejandro acaba de dar una explicación breve de ese tema, y lo otro era el delito precedente. Esos son los 4 tópicos sobre donde está parado este caso. ¿Qué resulta ser? Este es un juicio que yo, cuando lo anuncié, que me tocó iniciar, dije que Ricardo Martinelli es un perseguido político, porque es un perseguido político. Es un caso político porque están involucrados candidatos presidenciales, 2 presidentes, 2 expresidentes y algunas otras personas más. Pero el tema, Alejandro, que yo quiero que tú le expliques a la teleaudiencia, es el tema de que cómo se explica que, y bien por el señor Porta, que salió sobreseído, cómo se explica que para la jueza unas sí son donaciones, otras no son donaciones, unos sí se quedan y otros sí se van. Esto es meramente político. A Ricardo Martinelli le tiraron por todas partes. Uno, para mí, hay un tema que no lo podemos tocar sobre un famoso doble juzgamiento. Eso se debatirá en la audiencia de fondo. Pero hay un tema particular, que era el tema del Super 99. El Super 99 fue excluido de 11 sobrecimientos que se dieron en este auto mixto. Nosotros logramos, entre los abogados Alma Cortés, Alejandro Pérez, mi persona y Carlos Carrillo, que defendió a otra persona, pero es parte de nuestro equipo y trabajó con nosotros en la preparación de esas defensas, logramos 2, 4, 5 y 4, 9. O sea que el equipo de Ricardo Martinelli en esta etapa tuvo un alto porcentaje de ganancia con relación a los resultados que se tenían o que se estaban buscando. Pero esas mismas pruebas de estos sobrecimientos valían para Ricardo Martinelli. Y esa es la parte donde nosotros buscamos la objetividad del juzgador en su sana crítica con relación a lo que escuchó, a lo que entendió, o lo que sucedió. Una de mis clientas ya lleva 10 operaciones. Ayer, cuando recibimos la noticia que fue excluida del proceso, la llamé y le dije: se hizo justicia, compra tu pasaje y ve para que te atiendan, porque ya aquí no había quien hiciera eso, y ese era un tema. Primero, la violación de los derechos humanos de una mujer con 3 hijos. Violación de los derechos humanos de un ser humano, de garantías, porque lo que el juez tiene que garantizar es que las personas sean tratadas con humanidad, su salud tiene que tener prioridad, y aquí no se había podido garantizar ese tema, a pesar de que fuimos contundentes en las pruebas que le presentamos en cada una de las solicitudes que hicimos. Pero entonces, Alejandro, me gustaría que tú, que eres político, yo no soy pero político. yo te quiero hacer una pregunta, Ronnie. Tú que has hecho el trámite de muchas solicitudes a la Cancillería con respecto a la especialidad, ¿cómo es posible que tú recientemente recibiste una respuesta donde dice que no se ha hecho ni un trámite en la Cancillería? ¿Cómo es posible que la jueza Valoisa Martínez no haya hecho ni un trámite en la Cancillería y, sin embargo, ella no reconoce el principio de especialidad? Si nunca buscó ningún mecanismo de excepción para tumbarle la especialidad, ¿de dónde salió esa decisión? Pues es que yo me voy más atrás, Alejandro. Cuando Ricardo Martinelli regresa a Panamá extraditado, las condiciones de entrega que estableció el tratado, un tratado es un acuerdo bilateral entre 2 estados. Las pautas que Estados Unidos puso, se las comunicó a la Cancillería diciendo esto. Si a Ricardo Martinelli le hubiesen respetado el principio de especialidad, fue violado el día 11 de junio del 2018. Olvidémonos de Valoisa, olvidémonos de Odebrecht y olvidemos de todos esos casos. Todos los casos que hasta ese momento existían debieron haber sido cerrados
Y ahí es donde en parte el error de la jugadora. La jugadora está avalando una violación a un tratado, Alejandro. Y la está avalando porque ella, a pesar de todo, sabe, igual que lo contestó, que hay otra nota nueva del fiscal Emeldo Márquez que dijo, pregúntele a la jueza, porque el expediente lo tiene ella. Ella es la que tiene que decir si ella peticionó la excepción. Pero ya Cancillería contestó de que ella nunca hizo ninguna petición para decirle vamos a quitar o se lo queremos quitar porque eso tiene un trámite diplomático, jurídico en los Estados Unidos, porque así como ellos nos dieron una documentación que se tiene que respetar, nosotros tenemos que ser recíprocos, es decirle a ellos, ha pasado esto, esto y esto, y dice la Cancillería en la nota que hace referencia a Alejandro, que la jueza nunca le ha comunicado a ninguna autoridad diplomática, ni siquiera a la Cancillería, que es la que tiene que velar de que se haya la bilateralidad y el respeto a los derechos humanos de la persona y el respeto a la defensa de esa persona en particular. Entonces, olvídese, juez, se lo digo desde ahora, olvídese de Heinemann, olvídese de Emeldo Márquez, de David Mendoza, enfóquense que cuando entró a Panamá no se cerraron los procesos. Muy por el contrario, la señora Kenia Porcel abre o permite que sus fiscales abran 5 o 6 procesos nuevos en flagrante violación al tratado de extradición. Entonces, como lo hemos venido explicando, es ahí, eso no fue ahora, yo se lo decía a mis compañeros, nos entretuvimos peleando que si Heinemann no tenía ningún tipo de valor. Está bien, pero yo lo que, mi preocupación es la siguiente, si hay una nota aquí de la Cancillería que dice, nadie ha hecho ningún trámite para quitarle la especialidad a Ricardo Martinelli, y la jueza Valoisa Martínez sigue con su afirmación y su decisión de que Ricardo Martinelli no tiene principio de especialidad. ¿Cómo ella le quita el principio de especialidad a Ricardo Martinelli? ¿Qué mecanismo hizo? Mira, o sea, el principio de especialidad es un derecho fundamental. ¿Qué hizo ella para quitárselo? O sea, de su forro le quitó el principio de especialidad. Ni siquiera la Corte se ha pronunciado al respecto de si tiene o no tiene principio de especialidad. Y vámonos más allá. Cuando ella pide el levantamiento del fuero penal electoral, ella dice o presenta como su sustento una providencia indagatoria y una providencia de medidas cautelares en esos procesos de Odebrecht y creo que en el caso New Business, porque hizo 2 peticiones juntas dentro de la misma solicitud. Pero ¿qué no presenta la licenciada Valoisa? Deshonestamente, deslealmente, no presenta la declaración ilícita que se le recibió violando el principio de especialidad, porque ahí no había ningún pronunciamiento en ese momento. Y dice Ricardo Martinelli, porque yo estaba presente, lo asistí en esa diligencia, yo me estoy, quiero que se me respete el principio de especialidad porque se me está violando y me acojo al artículo 25 de la Constitución. Ahí tuvo la jueza que haber parado. Se había hecho un intento por los fiscales, pero la embajada de los Estados Unidos se lo devolvió y nunca más siguieron. ¿Por qué no siguieron? Porque dice un fallo del primer Tribunal Superior que la juez Valoisa intenta desconocer, dice que Heinemann no era ninguna autoridad para poder tomar una decisión como esa, de creer, porque ni siquiera dice tiene o no tiene, dice yo creo. Pero ella en un fallo de esos, que no recuerdo si fue Carlos Carrillo o el licenciado Luis Eduardo Camacho González, que ella le dice, él no puede, el artículo 8 del tratado dice que las únicas 2 formas de que él pierda la especialidad es una, si él renunciaba y decía, yo no quiero seguir con especialidad. Eso nunca ha ocurrido, porque él fue enfático en cada cosa de decir que él no renunciaba a eso. Y la otra era que si él retornaba al país de donde fue extraditado, o sea, retornaba a los Estados Unidos de América. Pero ¿qué sucede? Y ella lo sabe, de que hay una nota de la Embajada de los Estados Unidos donde le comunican a Ricardo Martinelli, usted ya no tiene visa para entrar a los Estados Unidos. Listo. Entonces esas 2 excepciones del artículo 8 murieron y ella las reconoce en ese fallo. ¿Qué se peleó en esos 2 fallos de los que ella hace tanta referencia? Una, que uno de los colegas presentó un incidente de nulidad. Ella lo rechaza diciendo que no procedía. Cuando eso se va en apelación, los magistrados del Segundo Tribunal Superior mantienen la decisión, pero dicen que lo que se debió haber dicho
no era si era o no viable la nulidad, sino que lo que se dio a haber presentado fue un incidente de controversia atacando la decisión de los fiscales, porque a los fiscales se les ataca en el sistema inquisitivo a través de incidentes de controversia. Este es un caso del sistema inquisitivo. Y la otra cosa era que ellos presentan otra solicitud y ella la rechaza de plano. Entonces eso va hasta arriba diciendo si sí, si no, pero ella nunca entró al fondo, como se lo dije yo el día de la audiencia. Usted tiene que entrar en el fondo. Dígame cuándo, dónde, cómo le quitó o cómo usted pasó por encima de un tratado. Y de igual forma se lo preguntamos al procurador de la administración. Y él nos sugiere, usted tiene que pedirme esto. Yo le corregí la nota, se la mandé y certificó que el tratado de 1904 no ha sido modificado. El artículo 8 no ha sido modificado. Mal puede la jueza Loíza pasar por encima de los tribunales superiores, pasar por encima de la Corte Suprema de Justicia, pasar por encima de la Cancillería, pasar por encima de la Embajada de los Estados Unidos, pasar por encima del Departamento de Estado y pasar por encima del Departamento de Justicia. Pero pasar por encima de la Cancillería, si no fue nunca la Cancillería. No pasó por encima, no pasó por la Cancillería. Como una decisión que pisoteó todas esas entidades. Y mira, te voy a decir una cuestión. Salvo la renuncia voluntaria o tácita, todos estos mecanismos de excepción tienen que pasar por la Cancillería, porque el juez, cuando extraditó a Ricardo Martinelli a Panamá, el juez lo extraditó en base al tratado de extradición entre los Estados Unidos de América. Y ese tratado contempla el derecho fundamental al principio de especialidad. La pregunta es, ¿quién le puede quitar o excepcionar ese derecho fundamental? El juez que le dio. El juez que le dio. Entonces, ella ni siquiera fue a la Cancillería, menos a la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos y mucho menos al juez que extraditó a Ricardo Martinelli. Eso es una realidad indiscutible. Ella, de su forro, de oficio, probablemente siguiendo instrucciones de la magistrada María Eugenia López, que está detrás de todo esto, en compañía de Gaby Carrizo, que cree que va a ser presidente y no saca ni el 1% en la encuesta. Ella está detrás, ¿ok? Y esto obviamente es una presión hacia la jueza. Y yo siento que esto está mal. Esto no es hacer justicia. Para nada es hacer justicia. ¿Por qué? Repito nuevamente, quieren tratar de impedir que él corra. Ya con el fallo, otra cosa, otro tema importante que tiene que saber la ciudadanía, Alejandro, es que dentro de lo que la juez determinó ahora, es que en el mismo fallo ella tiene que fijar una fecha de audiencia. La fecha de audiencia en primera instancia es para agosto del 2023. Ya para agosto de 2023, ella está fuera de la carrera esta. Y de igual forma, si no se hace la primera fecha, sería una fecha alterna, que son 2 meses después. Ya en aquel tiempo mucha agua ha corrido debajo del puente y esas cosas, todavía no entiendo qué es lo que ella busca, ni en ese caso ni en el otro, pero la situación es que estamos en un Estado democrático de derecho donde los jugadores no se pueden dar la tarea de desconocer las normas o simple y sencillamente aplicar las normas como a bien les da la gana. Eso es imposible. Nosotros leímos el fallo, tienen una sola mezcolanza de situaciones, pero no somos nosotros los dados a aclararle los temas. Eso corresponderá. Ahora, ¿qué sucede, Alejandro? Ahora vamos a una etapa probatoria. Vamos a presentar las pruebas y cada prueba que presentamos en base a lo que ella determinó, por qué ella cree una cosa o la otra, lo vamos a debatir primero ella tiene que resolver el escrito de prueba que se va a presentar y de lo que ella decida, eso nosotros podemos apelar porque nosotros tenemos derecho a una digna defensa, una defensa legítima, apegada al debido derecho. Y entonces si ella nos las niega, tendremos que irnos al Tribunal Superior y tendremos la oportunidad de poder ir con otros recursos hacia arriba para poder pelear nuestras pruebas. Y estamos convencidos que el resultado final va a ser absolución de Ricardo Martinelli. Todo esto son presiones tratando de confundir a la ciudadanía, a los votantes, a todo el mundo, porque imagínense usted, hay una carrera donde a un caballo le pusieron un candado en la puerta. ¿Se la quieren poner, pues? Sí. Y que los otros corran, pues. Pero es que los otros tienen que tener la misma capacidad para poder llegar a correr, poder postularse, poder llegar a buscar los votos, convencer al pueblo panameño para convencer de que ellos tienen más porcentaje de probabilidades de ser presidente que Ricardo Martinelli.
Pero eso no lo han podido lograr. El único caso donde ellos se prepararon fue el caso Pinchazo y fracasaron en 2 intentos. Entonces, en desesperación, me imagino, todo este poco de fiscales que eran adeptos al presidente Varela, fueron y le vendieron la idea a este nuevo gobierno, y el gobierno este nuevo cayó en esa trampa, creyendo que lo que ellos le están diciendo es verdad. Señores, los han engañado. Ninguno de esos 2 procesos puede continuar contra Ricardo Martinelli. Lo que se está haciendo es ilícito. Se está violando 2 tratados. Panamá no puede hacer un ridículo internacional de suscribir tratados con otros países y alegremente un juez lo viola porque le dio la gana. Pues eso no puede suceder. Así es. Y en el caso del año 2009, no solamente está prescrito, sino que en el 2009 Odebrecht en todos los reportes de diligencia debida del mundo, Odebrecht estaba como una de las mejores constructoras, al punto que en el 2009 era la mejor constructora extranjera en los Estados Unidos. Y todavía hoy Odebrecht sigue construyendo en Miami, Florida, porque yo vi los trabajos de construcción en Miami, Florida de Odebrecht. Entonces, aquí, ¿quién podía prever eso razonablemente de que estos tipos de años después se le abriera un proceso en el 2016 denominado Lavallato en Brasil? Mira, Alejandro, otra cosa que la gente tiene que saber. Dentro de las pruebas que utilizaron para acusar por lo menos a 2 de mis representadas, una de Alejandro y al 99 y a otra cliente de Alma Cortés, dentro de los elementos que utilizaban eran pruebas simples. ¿Cómo un fiscal se atreve a llevar pruebas simples? Copia simple, que no fueron apostilladas, que no pasaron por la Cancillería, por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Brasil. ¿Cómo los fiscales estos, Tania, Ruth, la otra, el otro, pedían pruebas directamente a la misma empresa que era la acusada, a la empresa corrupta? Sí. ¿Cómo hacían eso? ¿Cómo esa empresa presenta 2 certificaciones diciendo, una que desconocían cualquier tipo de apodo de lo que se estaban aduciendo o se estaban mencionando? Eso por un lado. Y lo otro, que lo único que ellos podían aportar eran 2 o 3 paginitas con copia simple. No existían las famosas pericas, no existían los famosos apodos. Entonces, eso por un lado. Lo otro, nunca, y fue una pregunta que yo le hice a la fiscal Ruth delante de la jueza, que yo quería que me certificara si las asistencias legales habían llegado. Nunca llegó ninguna asistencia. Entonces, todas estas eran pruebas armadas para tratar de una u otra forma de perjudicar a Ricardo Martinelli y no lo pudieron lograr. O sea, nosotros sentimos que tenemos ya una victoria en un 70-80%, que lo que nos falta es poco, sacar al jefe de esto, pero eso lo vamos a lograr porque es así. Estamos entre 2 procesos ilegales. Yo voy a muchos restaurantes a comer, se me acercan algunas personas, otras personas que no entienden de esto, no, pero es que los gringos están en Gringolandia. Aquí mandamos los panameños. La justicia de aquí es la justicia panameña. Olvídense de esas payasadas. Yo trabajé en la fiscalía 14 años y a mí jamás un solo gringo me llamó para darme ninguna instrucción. Y fui a Estados Unidos a resolver causas allá, Japón, Cuba, muchos países, y nadie hizo siquiera el intento de pasar o darme una orden por encima de las leyes de mi país. Cumplí lo diplomático, pero la ley de mi país se respetó. Entonces esos soñadores que si los gringos tienen tantos problemas, primero con la droga, que no pueden controlar ni el consumo, ni mucho menos las plata de la venta de la droga, para estar ellos preocupados, están en su política, quién va a ser presidente, para estar ellos preocupados por un caso como este, de que ellos van a decidir quién va a ser el presidente. Eso nunca ha ocurrido y no va a ocurrir jamás. Oye, Ronnie, antes de terminar, yo quisiera hablar sobre el tema de la lucha interna, la pugna interna que existe en Cambio Democrático entre Yanivel Ábrego y el equipo de diputados y Rómulo Rux, que es el presidente titular. Pero hoy, ante el Tribunal Electoral, 1.277 delegados de 1.850 han pedido la celebración de una convención, y yo creo que eso se va a lograr. Fíjate que la ley habla de un 20% de los delegados. Casi el 70%. Y 1.277 de 1.850. Entonces, yo creo que esta es una gran victoria para los 15 diputados liderizados por Yanivel Ábrego. Yo creo que se le van a complicar las cosas a Rómulo Rux. Tiene miedo de enfrentarse a Yanivel Ábrego en una convención, y ese miedo es producto de que él no es ningún tipo estúpido.
Él sabe perfectamente que las bases del Partido Cambio Democrático no solamente están con Yanivel Abreu, esas bases, lo han demostrado varias veces, quieren que Ricardo Martinelli sea el próximo presidente de este país, no para satisfacer ambiciones personales de Ricardo Martinelli, no, porque todos nosotros creemos en que Ricardo Martinelli puede volver a retomar el camino que teníamos cuando él fue el presidente, que había abundancia económica, había pleno empleo, había obras públicas, servicios públicos, asistencia social, había tantas cosas buenas durante los 5 años de Ricardo Martinelli que la mayoría de los panameños queremos revivir eso, porque a nadie le gusta vivir en la pobredumbre, todos queremos salir hacia adelante, y Ricardo Martinelli hizo un buen gobierno por 5 años y eso es lo que nosotros esperamos, esa es la gran esperanza, que él gane para hacer otro buen gobierno por los próximos 5 años a partir de mayo del 2024. Ya Alejandro, Ricardo aprendió quiénes fallaron, quiénes no cumplieron con sus metas, quiénes fueron irresponsables en el puesto que él les otorgó para que lo regentaran. Así que yo creo que Ricardo está un poco más claro. Ricardo es otra persona, ha sido sometido, y como se lo digo, todavía no entiendo cómo tú eres tan fuerte, ¿no? Que nos ha tocado convivir en esas etapas tan difíciles. Pero bueno, todo lo bueno se acaba. Nosotros estábamos preparados para hablar 2 horas, 3 horas aquí, pero el tiempo apremia. Nuestro espacio se acaba y queremos mandar los saludos. Alejandro, ¿a quién quiere mandar el saludo? Yo quiero mandar el saludo al equipo del circuito 8-4, Juan Díaz, Don Bosco, Parque Lefebvre, Riabajo y San Francisco, que mañana se van a congregar en Juan Díaz, celebrando el 10 de noviembre, el Grito de los Santos. Se va a celebrar en la entrada de cerca donde está el Tabernáculo de la Fe, en San Fernando, en la entrada de San Fernando, sobre la vía de Juan Díaz. Ahí nos vamos a congregar todo el equipo de Ricardo Martinelli a partir de las 10 de la mañana. Bueno, a Eric Ciel, el licenciado Eric Ciel, que siempre nos promociona el programa, a José Manuel, a Juan Castañeda, a su esposa, a Shirley, a Jessica, a Kimi, al bebé JJ, a la señora Ana hasta los Andes, a la profesora Walkiria, a mi madre, a mis hijos Roniel y Chantal. Chantal, felicidades por terminar su maestría. ¿Ah, sí? Terminó una maestría que su papá le regaló. A Adela Canto y a Pellín, a Ruda Alvarado y Juan David, al señor Anel Ábrego, padre e hijo, a Sin, a Oliver Gómez, a Chiqui y Ruth, nuestros amigos Chiqui y Ruth, bueno, y a todo el resto de personas que de una u otra forma se toman la molestia de ver este programa, aplaudir nuestros comentarios, y seguiremos adelante ilustrando con la verdad. Gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles.